Bienvenidos a este espacio donde la mente se convierte en espejo y el alma en un viaje hacia la verdad. Hoy hablaremos de un tema que a muchos incomoda, pero que guarda una de las llaves más poderosas para la transformación personal, la integración de tu oscuridad. Carl Jung decía: no se alcanza la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y esto significa que tu verdadero poder no surge de ocultar tus sombras, sino de aprender a convivir con ellas, comprenderlas y transformarlas en fuerza. Pregúntate, ¿cuántas veces has huido de tus emociones más intensas? ¿Cuántas veces has intentado ocultar tu enojo, tu tristeza o tu miedo como si fueran enemigos? Hoy descubrirás que esa parte tuya que rechazas es justo la que guarda la semilla de tu libertad. Prepárate, porque este video no es solo teoría. Son 7 lecciones profundas que podrás aplicar a tu vida para comenzar el arte de integrar tu oscuridad. Tu sombra no es tu enemiga, es tu maestra oculta. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. El coraje no está en huir de la oscuridad, sino en iluminarla desde dentro. Aquí tienes 7 lecciones del arte de integrar tu oscuridad. Lección 1. Reconocer que la sombra existe. No puedes transformar lo que no reconoces. El primer paso es aceptar que dentro de ti habitan pensamientos, emociones y deseos que no siempre concuerdan con tu yo ideal. Negarlos solo les da más poder. Reconocerlos es abrir la puerta a la transformación. Reconocer que la sombra existe. Carl Jung enseñaba que dentro de cada ser humano habita una parte oculta que muchas veces rechazamos. La sombra no es un enemigo ni un castigo, sino un espejo de todo aquello que negamos de nosotros mismos. La sombra guarda nuestros miedos, deseos reprimidos, culpas no resueltas y aspectos que no encajan con la imagen que queremos mostrar al mundo. La mayoría de las personas pasa la vida huyendo de ella, negándola, creyendo que al no mirarla desaparecerá. Pero Jung nos advierte: lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Es decir, aquello que negamos en nosotros mismos termina proyectándose en nuestras relaciones, en nuestras heridas, en los conflictos que parecen repetirse una y otra vez. Reconocer que la sombra existe no significa condenarnos, significa atrevernos a mirar de frente nuestra verdad interna. Es aceptar que somos luz y oscuridad, fuerza y fragilidad, amor y resentimiento. Al hacerlo, iniciamos el verdadero proceso de individuación, la integración de todas nuestras partes para convertirnos en un ser completo. Aceptar la sombra es un acto de valentía. Nos enseña humildad, nos vuelve más compasivos con los demás y sobre todo nos libera. Porque cuando dejas de huir de ti mismo, descubres que dentro de la sombra no solo hay dolor, también hay un inmenso potencial creativo, intuiciones profundas y una energía vital que estaba reprimida. Jung nos invita a preguntarnos: ¿qué parte de mí estoy rechazando? ¿Qué me molesta de los demás que en realidad refleja algo mío no aceptado? ¿Qué pasaría si en vez de huir de mi sombra, aprendiera a escucharla? El camino de sanar no empieza con negar lo oscuro, sino con reconocerlo y transformarlo en fuerza. Y ese es el gran regalo de la psicología profunda. Recordarnos que somos más grandes que nuestra luz y más profundos que nuestra oscuridad. Lección 2. Observar sin juzgar. La sombra no necesita castigo, necesita comprensión. Cuando surge en ti la envidia, la ira o el resentimiento, no los ataques ni los justifiques. Obsérvalos. Esa neutralidad abre espacio para la conciencia. Observar sin juzgar. Una mirada desde Carl Jung. Carl Jung sostenía que uno de los grandes desafíos del ser humano es reconciliarse con su inconsciente. Dentro de nosotros habitan fuerzas, imágenes y emociones que muchas veces rechazamos
porque no encajan con la idea que tenemos de nosotros mismos. Esa resistencia nos lleva a juzgar de inmediato lo que sentimos, pensamos o incluso lo que percibimos en otros. Sin embargo, Jung nos invita a un camino distinto, la observación consciente, sin condena. 1. El espejo de la psique. Jung afirmaba que lo que rechazamos afuera suele ser un reflejo de lo que no aceptamos dentro. Al observar al otro sin juzgar, empezamos a ver las proyecciones de nuestra propia sombra. Lo que me molesta en el otro, muchas veces es una parte de mí que no he querido mirar. Observar sin juzgar es entonces un acto de valentía. Me convierto en testigo de mis proyecciones, en lugar de ser esclavo de ellas. 2. La sombra y la compasión. La sombra, ese conjunto de aspectos reprimidos y negados de nuestra personalidad, no puede integrarse mientras la juzguemos. Jung decía, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La observación sin juicio es la puerta hacia esa iluminación. Observar sin juzgar es entonces un acto de valentía. Me convierto en testigo de mis proyecciones, en lugar de ser esclavo de ellas. 2. La sombra y la compasión. La sombra, ese conjunto de aspectos reprimidos y negados de nuestra personalidad, no puede integrarse mientras la juzguemos. Jung decía, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La observación sin juicio es la puerta hacia esa iluminación. Cuando miro mi enojo, mi envidia o mi miedo sin condenarlos, les doy un lugar en mi conciencia, y al hacerlo, dejo de ser dominado por ellos. El poder del testigo interior. Practicar la observación sin juicio significa despertar al testigo interior, esa parte de nosotros que mira sin identificarse. No soy mi enojo, lo observo. No soy mi tristeza, la reconozco. No soy mi sombra, pero tampoco la niego. En este espacio neutro aparece la verdadera libertad, la posibilidad de elegir cómo responder, en lugar de reaccionar desde la inconsciencia. Observar al otro como camino de individuación. Cuando dejamos de juzgar a las personas que nos rodean, también comenzamos a comprendernos mejor. Cada encuentro se convierte en un espejo de nuestro inconsciente. El juicio separa, la observación une. La individuación, el gran propósito del pensamiento junguiano, no consiste en ser perfectos, sino en ser íntegros, aceptando tanto la luz como la sombra. Un ejercicio práctico, inspirado en Jung. La próxima vez que surja un juicio hacia ti mismo o hacia alguien más, detente y pregúntate, ¿qué me está mostrando esto de mí? ¿Puedo simplemente mirar sin apresurarme a condenar ni a justificar? Ese simple acto abre un espacio interior donde el inconsciente puede revelarse y donde la conciencia puede crecer. Observar sin juzgar desde la psicología de Jung es aprender a habitar la vida con apertura, es permitir que la psique nos hable en sus múltiples lenguajes, sin tapar su voz con condenas apresuradas. Al hacerlo, dejamos de ser prisioneros de la sombra y nos convertimos en artesanos de nuestra propia transformación. Lección 3. Escuchar el mensaje oculto. Detrás de tu oscuridad hay un mensaje para ti. Cada sombra tiene un origen. Tu enojo puede esconder un deseo de respeto, tu tristeza una necesidad de conexión. Al escuchar su raíz, tu oscuridad se convierte en guía. Escuchar el mensaje oculto, según Carl Jung, enseñaba que todo lo que ocurre en nuestra vida, ya sean sueños, síntomas físicos, emociones intensas o incluso coincidencias, no son hechos aislados, sino expresiones de un lenguaje simbólico que el inconsciente utiliza para comunicarse con nosotros. Cuando no prestamos atención, esos mensajes ocultos se intensifican, un sueño recurrente, una relación que repite patrones dolorosos, una sensación de vacío interior o incluso una enfermedad psicosomática. Para Jung, nada de eso es casualidad,
Son llamados del inconsciente, intentando guiarnos hacia un mayor nivel de conciencia y plenitud. ¿Qué significa mensaje oculto? Sueños y símbolos. Jung decía que los sueños son cartas enviadas por el inconsciente. No hablan en un lenguaje lógico, sino en imágenes y símbolos. Escuchar el mensaje oculto significa preguntarnos, ¿qué parte de mí se expresa en este sueño? La sombra. Todo lo que rechazamos de nosotros mismos, miedos, deseos, debilidades, se guarda en la sombra. Cuando aparece en conflictos con otros o en emociones desbordadas, trae un mensaje oculto. Nos muestra lo que debemos reconocer e integrar en nosotros. El cuerpo y las emociones. Jung subrayaba que el alma habla también a través del cuerpo. Ansiedad, cansancio, tristeza profunda. No son solo molestias, son mensajes ocultos que revelan que algo en nuestra psique necesita atención y cuidado. Sincronicidades. Jung llamaba sincronicidad a esas coincidencias cargadas de sentido que parecen más que azar. El mensaje oculto detrás de ellas es que hay una conexión entre nuestro mundo interior y los acontecimientos externos. ¿Cómo escuchar ese mensaje oculto? Silencio y autoobservación, detenerse a escuchar los sueños, emociones y pensamientos sin juzgar. Escritura y símbolos, anotar sueños, imágenes o frases que se repiten en nuestra mente. Diálogo con la sombra, reconocer aquello que nos molesta en otros como algo que puede reflejar aspectos no integrados en nosotros. Atender a la intuición. Jung decía que el alma se comunica en susurros. Escuchar la intuición es abrirnos a ese mensaje oculto. Escuchar el mensaje oculto no es un acto místico lejano, sino una práctica diaria de conciencia. Todo lo que la vida nos presenta, incluso lo doloroso, lleva en sí un significado profundo. Jung nos invita a dejar de luchar contra esas señales y a preguntarnos, ¿qué quiere mostrarme mi alma con esto? En el fondo, el mensaje oculto es siempre el mismo. Tu inconsciente busca tu despertar, tu plenitud y tu autenticidad. Lección 4. Asumir la responsabilidad de tu sombra. Tu sombra es tuya, no de los demás. Proyectar en otros lo que no aceptas en ti es fácil. Jung nos enseña que el verdadero crecimiento llega cuando reconocemos que lo que criticamos afuera también vive adentro. Carl Jung afirmaba: nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Con esto nos recordaba que el verdadero crecimiento no consiste en negar lo oscuro dentro de nosotros, sino en reconocerlo, abrazarlo y responsabilizarnos de ello. ¿Qué es la sombra? La sombra es ese conjunto de pensamientos, emociones, deseos y conductas que hemos reprimido porque no encajaban con la imagen que queríamos mostrar al mundo. Puede contener impulsos agresivos, envidias, celos, egoísmo, pero también talentos, creatividad y fuerzas vitales que hemos ocultado por miedo al rechazo. El peligro de ignorarla. Cuando negamos la sombra, no desaparece. Actúa en el inconsciente y se manifiesta de formas distorsionadas. Nos proyectamos en los demás. Lo que no aceptamos en nosotros, lo criticamos o detestamos en otros. Repetimos patrones destructivos en nuestras relaciones. Vivimos divididos, sintiendo que algo nos falta o que llevamos una doble vida. Asumir responsabilidad. El primer paso de la individuación. Para Jung, el camino de la individuación, convertirse en un ser completo, exige responsabilizarnos de nuestra sombra. Esto no significa justificar lo negativo, sino reconocer que esa oscuridad es parte de mí. Aceptar que mis errores y defectos son terreno fértil para el autoconocimiento. Tomar conciencia de mis proyecciones y dejar de culpar al mundo por lo que nace en mi interior. ¿Cómo integrar la sombra? Autoobservación. Notar cuando reacciono de manera exagerada y preguntarme, ¿qué parte de mí estoy proyectando en el otro?
Diálogo interior. Escribir o reflexionar sobre esos aspectos ocultos para darles un lugar consciente. Compasión y disciplina. No juzgar con dureza, sino ver a la sombra como una maestra. Creatividad. Muchas veces lo reprimido se transforma en arte, escritura, música, ejercicio o proyectos que liberan esa energía. El poder de asumirla. Cuando asumes la responsabilidad de tu sombra, recuperas energía psíquica que estaba reprimida. Vives con mayor autenticidad, sin máscaras forzadas. Tus relaciones mejoran porque dejas de proyectar culpas en los demás. Te acercas a tu ser total, con luces y sombras, reconociendo que la plenitud incluye lo que intentabas negar. En palabras de Jung, prefiero ser un hombre completo antes que un hombre bueno. Asumir la sombra es el acto más valiente de responsabilidad. Dejar de escapar de ti mismo y atreverte a abrazar la totalidad de lo que eres. Lección 5. Dialogar con la sombra. Habla con tus partes ocultas. Ellas responden. Escribe, medita, reflexiona. Pregúntale a tu miedo qué quiere proteger, a tu enojo qué intenta defender. Verás que tus emociones no buscan destruirte, buscan salvarte. Carl Jung planteó que dentro de cada ser humano existe una parte de la psique que no siempre reconocemos, la sombra. Esta no es necesariamente mala, sino el conjunto de aspectos reprimidos, instintos, emociones y deseos que nuestra conciencia ha rechazado porque no encajan con la imagen que queremos dar al mundo. Normalmente creemos que somos solo nuestra persona, esa máscara social que usamos para encajar. Pero detrás de ella, en la oscuridad del inconsciente, vive la sombra. Todo lo que nos incomoda de nosotros mismos, todo lo que tememos aceptar, todo lo que proyectamos en los demás. ¿Qué significa dialogar con la sombra? Jung no nos invita a eliminar la sombra, sino a dialogar con ella. Eso implica reconocer su existencia y atrevernos a mirarla de frente, con valentía. Este diálogo no ocurre con palabras externas, sino en lo profundo del alma, cuando reflexionamos sobre nuestras reacciones desproporcionadas, cuando nos preguntamos por qué juzgamos con tanta dureza a los demás, cuando soñamos con escenas que parecen inquietantes o perturbadoras. Ahí la sombra se manifiesta, buscando que la escuchemos. El proceso de integración. Para Jung, integrar la sombra es esencial para la individuación, es decir, para convertirnos en nuestro ser más auténtico. Dialogar con ella nos permite reconocer lo negado, admitir que en nosotros también habita la envidia, la ira, la inseguridad o la vulnerabilidad. Aceptar la dualidad, comprender que no somos solo luz ni solo oscuridad, sino una unión de ambas. Liberar energía vital. Lo que reprimimos nos controla en secreto. Lo que aceptamos se transforma en fuerza creativa. Humanizar nuestras relaciones. Dejamos de proyectar en los demás lo que no soportamos en nosotros y aprendemos a relacionarnos con más comprensión. ¿Cómo iniciar ese diálogo? Escucha tus sueños. Jung consideraba los sueños como mensajes directos del inconsciente. Ahí, la sombra suele presentarse en forma de figuras oscuras, desconocidas o amenazantes. Observa tus proyecciones. Aquello que más criticas o te molesta de otros suele ser un espejo de lo que niegas en ti. Escribe o medita. Darle voz a tu sombra en un diario o en una visualización puede ayudarte a descubrir qué quiere enseñarte. Acepta con compasión. El diálogo no es una pelea, sino un acto de reconciliación contigo mismo. La riqueza oculta de la sombra Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Dialogar con la sombra no significa quedarse atrapado en ella, sino reconocerla para integrar sus tesoros ocultos, creatividad, intuición, fuerza emocional
y autenticidad. Al hablar con nuestra sombra, dejamos de ser esclavos de lo reprimido y nos convertimos en seres completos, capaces de vivir con más libertad interior. Dialogar con la sombra es el camino hacia tu verdadera integridad. Es mirarte sin miedo, aceptar tus contradicciones y transformar lo negado en sabiduría. Lección 6. Transformar la energía de la sombra. De tu oscuridad puede nacer tu mayor poder. La envidia puede transformarse en motivación, la tristeza en sensibilidad, la ira en fuerza protectora. Nada se elimina, todo se redirige. Carl Jung nos enseñó que cada ser humano lleva dentro de sí una sombra, esa parte oculta de la personalidad, donde se encuentran los aspectos que rechazamos, negamos o reprimimos. No solo se trata de lo malo o lo oscuro, sino también de talentos, deseos y potenciales que no nos atrevimos a reconocer. La sombra no es un enemigo, es energía psíquica en bruto, y si aprendemos a integrarla, podemos transformarla en una fuente de fuerza, creatividad y libertad interior. Reconocer la sombra. El primer paso es admitir que existe. Todos tenemos pensamientos, emociones y conductas que preferimos ocultar. Jung decía, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Reconocer la sombra no es debilidad, es valentía. Significa mirarse al espejo sin máscaras, escuchar lo reprimido. La sombra se manifiesta en reacciones desproporcionadas, juicios fuertes hacia los demás, sueños inquietantes, síntomas emocionales que parecen inexplicables. Cada uno de estos mensajes no busca destruirte, sino recordarte algo que tu conciencia ha dejado de lado. Escuchar la sombra es escuchar tu verdad oculta. Integrar, no huir. Cuando negamos la sombra nos domina desde el inconsciente, pero cuando la aceptamos se convierte en poder transformador. Ejemplo, la ira reprimida puede transformarse en valentía, la envidia en motivación para crecer, la tristeza en sensibilidad y empatía. Integrar no significa actuar destructivamente, sino usar esa energía de manera consciente. Convertir la oscuridad en creatividad. Muchos artistas, líderes y visionarios han creado desde la sombra. Jung afirmaba que en lo más oscuro habita también el germen de lo luminoso. Esa energía reprimida, cuando se libera, da lugar a creatividad artística, mayor autenticidad en las relaciones, fuerza para superar pruebas personales, espiritualidad más profunda y real. Vivir desde la totalidad. Al transformar la sombra, dejamos de vivir divididos. Nos aceptamos tal como somos, con luces y sombras. Esa integración es lo que Jung llamó individuación, el camino hacia la plenitud. La sombra deja de ser carga y se convierte en motor. Y así lo que parecía oscuro se vuelve la base de tu verdadera fuerza interior. Transformar la energía de la sombra no es eliminarla, sino integrarla y darle un lugar consciente en tu vida. Porque dentro de lo que temes está el poder que te falta, y dentro de tu oscuridad yace la semilla de tu luz más auténtica. Lección 7. Caminar hacia la individuación. Integrar tu sombra es integrarte a ti mismo. Para Jung, el camino del alma es la individuación, unir luz y sombra, consciente e inconsciente, para convertirte en un ser completo. No perfecto, sino auténtico. Para Carl Gustav Jung, la individuación es el proceso central de la vida psicológica. El camino que cada persona debe recorrer para convertirse en quien realmente es. No se trata de alcanzar un ideal perfecto, sino de integrar todas las partes de uno mismo, incluso aquellas que hemos negado, rechazado o escondido en la sombra. El llamado interior, caminar hacia la individuación, inicia cuando sentimos que la vida que llevamos no basta, cuando surge un vacío o una inquietud que nos empuja a mirar más allá de lo cotidiano. Jung lo llama el llamado del alma. Una invitación a dejar de vivir solo desde la máscara social, la persona,
y comenzar a descubrir la verdad interior. El encuentro con la sombra. Uno de los primeros pasos es reconocer lo que hemos relegado en la oscuridad, emociones, deseos, miedos o aspectos que nos incomodan. La sombra no es enemiga, sino un puente hacia la autenticidad. Jung decía, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Solo enfrentando la sombra podemos dejar de ser prisioneros de ella. La reconciliación con los opuestos. El camino de la individuación también implica reconciliar lo femenino y lo masculino dentro de nosotros, el ánima y el animus. Cuando estas energías dialogan en armonía, se abre un espacio para la creatividad, la intuición y el equilibrio emocional, el yo y el sí mismo. En este proceso, el yo, la parte consciente que cree dirigir nuestra vida, aprende a ceder y reconocerse como parte de algo más grande, el sí mismo, el centro espiritual y psíquico de nuestra totalidad. Avanzar hacia la individuación es dejar de vivir solo desde el ego y alinearse con esa totalidad interior. Caminar, no llegar. La individuación no es una meta que se alcanza y ya, sino un camino constante. Cada experiencia, cada relación, cada herida se convierte en una oportunidad de conocernos más y de acercarnos a esa versión completa de lo que somos. Aplicación en la vida cotidiana. Observarte. Escucha tus sueños, tus reacciones, tus emociones ocultas. Son mensajes de tu inconsciente. Aceptar tus contradicciones. No huyas de lo que consideras negativo. Intégralo como parte de ti. Vivir con sentido. Busca aquello que resuene con tu alma, no solo lo que esperan de ti. Cultivar el silencio. Jung recomendaba conectar con la vida interior a través de la reflexión y la meditación. Caminar hacia la individuación es atreverte a ser tú mismo en tu máxima expresión. Es un viaje de valor, porque implica mirar lo que no siempre quieres ver, pero también es un viaje de liberación, porque te devuelve a tu esencia. Jung enseñaba que el privilegio de toda una vida es llegar a ser quien realmente eres. Ese es el regalo del camino, descubrir que la plenitud no está afuera, sino dentro, en la integración de tu alma. Integrar tu oscuridad no es un destino, es un viaje constante. Cada día tendrás nuevas sombras que se revelan, y cada día tendrás la oportunidad de escucharlas y transformarlas. Lo que niegas te controla, lo que abrazas te libera. Tu oscuridad no es un obstáculo, es un puente hacia tu grandeza. Así que, cuando vuelvas a sentir miedo, enojo o tristeza, no huyas. Acércate, míralos de frente y pregúntales, ¿qué vienes a enseñarme hoy? Esa es la verdadera valentía. Caminar hacia adentro, aun cuando el camino esté oscuro, porque solo quien se atreve a integrar su sombra puede brillar con una luz auténtica. Integrar tu oscuridad no significa glorificarla, sino comprender que dentro de ti también habitan fuerzas que, al ser reconocidas, pueden convertirse en energía creadora y en fuente de libertad. Como decía Carl Jung, no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Si este mensaje resonó contigo, recuerda que cada sombra que aceptas te acerca más a tu verdadero ser. No huyas de lo que duele, obsérvalo, nómbralo y permítete transformarlo. Gracias por acompañarme en este viaje hacia lo profundo del alma. Te invito a suscribirte, compartir este video y dejar en los comentarios qué aspecto de tu sombra has comenzado a integrar en tu vida. Nos vemos en el próximo encuentro con la psicología de Carl Jung.